por tanto vamos a pasar a el orden del día. Diapositiva siguiente, por favor. Bienvenidos a todos y a todas. Me llamo David Nash-Mendez, trabajo en el Fondo Mundial y en el día de hoy vamos a recorrer un poco los anexos solicitados dentro de ese paquete de solicitud de financiamiento. Podéis utilizar la función de preguntas y respuestas para plantear las preguntas. Intentaremos que expertos puedan responder algunas de ellas al final. También las grabaciones estarán disponibles en la página de sesiones informativas de la página web del Fondo Mundial. El orden que vamos a analizar hoy, en primer lugar, empezaremos por las actualizaciones de las tablas del panorama de financiamiento. Posteriormente, pasaremos al marco de rendimiento, los presupuestos detallados y la plantilla de gestión de productos sanitarios. A continuación, las actualizaciones de las tablas de eficiencias programáticas y por último tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Bueno, leen las observaciones iniciales o las palabras de apertura, seré yo quien lo haga. Hacemos una revisión completa del octavo ciclo de subvenciones y para empezar, pues vamos a hablar de los requisitos para esa revisión completa. Tendremos, por tanto, nos centraremos un poco, no podremos centrarnos en carteras específicas. Mucha de la información será la misma, pero nos centraremos en estas partes de la sesión informativa que hemos previsto. Y al final de la sesión también os podremos dar un poco los enlaces dentro de las sesiones informativas para algunas carteras más específicas. Como he mencionado en la sesión de hace algunas semanas, para las solicitudes de financiamiento, para esa revisión completa en el octavo ciclo de subvenciones tenemos algunos principios clave. Solicitar únicamente la información que sea necesaria en la fase de solicitud de financiamiento, solicitar esta información solo una vez, y apoyar a los países en la realización de los cambios estratégicos del CS8. El resultado es 7 anexos menos requeridos y 60% menos de páginas en los formularios y las instrucciones. Para saber un poquito más sobre este paquete, de esta revisión completa para el octavo ciclo de subvenciones, os recomiendo que consultéis las grabaciones que están disponibles en la página de las sesiones informativas de la página web del Fondo Mundial. Diapositiva siguiente, por favor. Aquí, bueno, tenemos un poco los anexos requeridos o solicitados. Hoy nos vamos a centrar en el marco de rendimiento, el presupuesto detallado, la tabla del panorama de financiamiento y las tablas de deficiencias programáticas. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente parte, donde le pasaré la palabra a Matthew McGregor. Muchas gracias, David. Me llamo Matt McGregor. Trabajo en el Departamento de Finanzas en el Secretariado Mundial del Fondo Mundial. Y ahora vamos a hablar un poco de estas tablas del panorama de financiamiento. Una de las cosas importantes que hay que entender aquí es comprender el panorama de financiamiento que estamos desarrollando para estas subvenciones del Fondo Mundial. Es una herramienta cada vez más importante y porque nos permite tener información sobre las fuentes de financiación, tanto permite a los solicitantes, perdón, proporcionar información sobre las fuentes de financiación para la respuesta nacional a la enfermedad y a los sistemas de salud. Se utiliza junto a la tabla de eficiencias programáticas para apoyar el diálogo de los países sobre la financiación nacional de las respuestas nacionales o de país y promover los esfuerzos de transición y sostenibilidad en toda la cartera del Fondo Mundial. Es realmente muy importante comprender algunos aspectos importantes, comprender las deficiencias generales en la financiación específica para enfermedades. También, bueno, tenemos que entender que es importante tener fuentes a nivel interno, también comprender la financiación disponible para las intervenciones programáticas específicas con el fin de apoyar estos debates a nivel nacional sobre la transición de esas intervenciones frente a la financiación nacional o en financiamiento nacional. También nos ayuda a apoyar el diseño de las subvenciones, ver cómo
podemos utilizar mejor la financiación del Fondo Mundial para hacer frente a esas deficiencias y también apoyar el diseño de los compromisos de cofinanciación del gobierno. Es decir, esta tabla del panorama de financiamiento, eh, su objetivo es que nos ayuda a comprender el panorama del financiamiento para trabajar de forma más estrecha con aquellos países que lo necesitan para desarrollar estas ayudas. Lo que estamos haciendo, bueno, pues en esta tabla sobre el panorama de financiamiento ilustra las necesidades totales de financiamiento para las respuestas nacionales, incluyendo los RSSH, sistemas de salud resilientes y sostenibles, estimaciones de gastos pasados y futuros, fuentes de financiamiento o financiación y déficits o problemas de financiamiento. Las tablas son muy importantes porque nos permiten conocer las tendencias de financiamiento a escala nacional de intervenciones específicas y tenemos que trabajar de forma conjunta para ver cómo vamos a alcanzar esos objetivos programáticos, cómo vamos a financiar todo ello. ¿Cuál es la información financiera que nos aporta esta FLT, esta tabla del panorama de financiamiento? Pues nos permite aportar datos sobre las necesidades totales de financiamiento o financiación para cada respuesta a la enfermación, tanto históricas como previstas y desglosadas por fuentes de financiamiento. Es decir, hablamos de lo que viene de la financiación interna del país o financiación externa o global. También nos permite tener la financiación total para las intervenciones específicas dentro de las respuestas a enfermedades proyectadas hacia el futuro. Y además nos permite tener una previsión de hacia dónde se dirige nuestro país en estos términos. También permite aportar la financiación, un financiamiento total específico para productos sanitarios prioritarios proyectado a futuro. Esta herramienta nos ayuda a ver un poco las inversiones sanitarias generales del gobierno también, desglosadas por fuente y proyectadas hacia el futuro. Y también la financiación o el financiamiento para las prioridades del RSSH proyectado a futuro. Es una herramienta que nos permite captar todo el panorama de financiamiento en cuanto a la respuesta nacional en este sentido. Diapositiva siguiente, por favor. Siguiendo un poco con los principios que ha aportado David, queremos diferenciar el uso de la herramienta y hacer que esté más orientado o centrado en el ciclo de subvenciones 8 o el octavo. Habría que ver el modo en el que lo estamos utilizando, pretende hacerlo de una manera más simplificada y orientada. De forma muy rápida, ¿qué permanece igual? Pues todos los países de ingresos bajos y medios bajos deberán completar esa tabla en la herramienta, algo que no es necesario para las carteras de ingresos medios altos. Uno de los motivos es que no se ha pedido por el motivo por el que no se ha pedido para ingresos medios altos es que hemos diferenciado el enfoque y ya no vamos a pedir ese tipo de compromisos a las carteras de ingresos medios altos. Por tanto, la herramienta refleja ya este cambio. La tabla del resumen de deficiencias en materia de enfermedades sigue siendo obligatoria para todos los solicitantes de financiación o de financiamiento. La sección RSSH también es aplicable a todos los países que tengan la intención de asumir compromisos de cofinanciación relacionados con esos sistemas de salud resilientes y sostenibles como parte de los requisitos de cofinanciación. Y además, otra de las cosas que permanece igual es que los países pueden optar por rellenar esa tabla, la tabla FLT o de panorama de financiamiento, utilizando las categorías del costes del plan estratégico del país o los módulos del Fondo Mundial. Es decir, pueden mostrar sus plan estratégico nacional, histórico y hacia dónde se quieren orientar. Esa herramienta aporta flexibilidad utilizando tanto las categorías de costes del Plan Estratégico Nacional o los módulos del Fondo Mundial. Y esto es muy interesante que se produzca así a nivel de país. Y ahora, ¿qué proponía? Como decía David, ¿qué cambia en esa octavo ciclo de subvenciones? Pues realmente vemos que hay una mayor diferenciación en el uso de la tabla detallada de deficiencias financieras por enfermedad. Esta es la tabla dentro de la herramienta que
capta un poco la respuesta nacional y la escala de la intervención. En el CS8 hay una mayor flexibilidad sobre cómo se va a utilizar. Hay módulos específicos dentro de esta tabla que solo deberán ser rellenados cuando la contribución total del Fondo Mundial a cualquier modo específico es superior al 35% y cuando la solicitud de financiación no se basa en la modalidad de pago por resultados. El motivo de esto es que tratamos de captar la información para las intervenciones más importantes que vamos a apoyar dentro de esas deficiencias programáticas. Esta es una de las partes que hemos tratado de diferenciar. Y la segunda diferenciación importante es en el uso de la pestaña de productos sanitarios. En lugar de pedir esa pestaña en todas partes, esta pestaña de productos sanitarios solo será obligatoria si la solicitud de financiación del Fondo Mundial para adquisición y gestión de productos sanitarios supera el 35% de la asignación total del Fondo Mundial para enfermedades. Se ha simplificado el formato de esta herramienta para que sea más fácil de usar y más sencilla. Si es un porcentaje más importante de productos sanitarios dentro de esa solicitud de información, pues deberá hacerse. Pero si es más pequeño, sería solamente optativo. La idea es simplificar. Hemos aprendido muchas lecciones o aprendizajes, mucho feedback y hemos decidido aportar esta visión más simplificada. Y esta es una visión general de lo que llamamos la FLT o tabla del panorama de financiamiento. Y conforme vayamos avanzando en el CS8, podremos comprender un poquito mejor ese panorama en el que estamos operando. Y en esta situación actual, esto es algo cada vez más crítico, más necesario. Es muy importante tener esos procesos de diálogo dentro del país y por eso necesitamos tener esa visión del panorama. Voy a dejarlo aquí y paso la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias. Como recordatorio para todos y todas, vamos a incluir las preguntas en la funcionalidad de preguntas y respuestas. No podrá hacerse en el chat. Intentaremos dar respuesta a todas las preguntas. Habrá algún experto que podrá responder algunas de estas preguntas durante la sesión de hoy. Dicho esto, vamos a pasar al marco de rendimiento. Contaremos con Sofía que hará la presentación sobre este tema. Soy Sofía Tesfaye, soy especialista dentro del Fondo Mundial y voy a mostrar un poco los cambios que se han producido en el marco de rendimiento para el CS8. El marco de rendimiento pues incluye una serie de indicadores de impacto, resultados y cobertura, así como medidas de seguimiento del plan de trabajo cuando no es posible utilizar indicadores de cobertura. Se basan, es una herramienta crucial para hacer el recorrido en esta herramienta. Estos indicadores permiten que los receptores principales puedan desarrollar el marco de rendimiento en línea también y ofrecer estos indicadores dentro del marco de rendimiento. ¿Podemos pasar a la diapositiva siguiente, por favor? Voy a presentar un poco las dos maneras en las que se puede presentar. Tenemos, por ejemplo, la modalidad de financiación, solicitud de financiamiento lista para la concesión de subvenciones, donde los receptores principales pueden desarrollar el marco de rendimiento en línea y enviarlo al solicitante o al mecanismo de coordinación de país. Hay más información sobre estos sistemas de información que se compartirán en futuras sesiones de información. Y luego tenemos también el sistema clásico, la solicitud de financiación clásica, como hemos visto en en la diapositiva. Las novedades, bueno, se han realizado mejoras basadas en los comentarios y feedback recibidos. No se han realizado cambios estructurales en el formulario, solo algunos cambios para facilitar su uso en general. Aquí tenemos un poco el resumen de todos los cambios y os mostraré un poquito los cambios más detallados en el Excel a continuación.
Aquí tenemos un poco la pestaña de descripción general. El primer punto en la parte de arriba veis que hemos incluido la sección de idiomas, que estará preestablecida por los equipos de país del Fondo Mundial. Del mismo modo, en el punto número 3, el Fondo Mundial ha preestablecido las fechas de inicio y finalización de la implementación y la asignación de la utilización. Si hay cambios necesarios en cuanto al idioma o a este tercer punto, se podrá hablar con el equipo de país y podremos ayudaros a hacer los cambios necesarios. En el punto número 4, la frecuencia de presentación de informes se ha trasladado a la tabla de periodos de presentación de informes para mejorar un poco su visibilidad. Y vemos, por ejemplo, en la parte en gris, que aparece 31 de diciembre de 2028, 1 de marzo de 2029. Estas fechas podrán ir cambiándose según la frecuencia requerida para cada país. Diapositiva siguiente, por favor. Si analizamos los indicadores de impacto, resultado y cobertura, el punto número 5, vemos que en los encabezados de la sección de comentarios se rellena automáticamente en la celda para los indicadores de impacto, resultado y cobertura. Aquí podemos ver el modo en el que se pueden incluir los comentarios. Como decíamos, se pueden incluir indicadores de impacto, resultado, cobertura y cualquier información contextual en la parte de otros que podría ser necesaria. Aquí en la parte de comentarios. En el punto 6 se han dividido la parte de país y el alcance de los objetivos en columnas separadas para rellenar este formulario. Sin embargo, el menú desplegable permanece sin cambios, como podéis ver en esta diapositiva. Aquí podríais elegir, por tanto, el país y el alcance de los objetivos en dos pestañas y dos columnas diferentes. Pasamos a la diapositiva siguiente, por favor. En la parte de desagregaciones o desgloses, hemos dividido estos desgloses en tres pestañas diferentes. Cada una tiene su propia pestaña y en la parte de arriba, por ejemplo, vemos que el número 8 incluye una pequeña tabla en la parte superior de las pestañas. Puede que resulte difícil de ver, pero aquí vemos los números 1, 2, 3, 4 que están incluidos en la tabla desglosada. La idea es que se pueda hacer clic en esos hipervínculos en las filas para que sea más fácil hacer toda la parte de navegación o navegar, recorrer estas tablas. El punto 9 muestra también otros elementos que hemos añadido, pestañas separadas para cada uno de los indicadores de impacto, resultado y cobertura, siempre que esa desglose sea necesario, por ejemplo, por edad, género, etcétera. También aparecerá un hipervínculo en el que se puede hacer clic y nos llevará directamente a esa pestaña desglosada según los indicadores necesarios. Diapositiva siguiente, por favor. Aquí tenemos la pestaña de las medidas de seguimiento del plan de trabajo. En la parte 10 se ha añadido esta nueva columna con las medidas de seguimiento del plan de trabajo con 10 opciones para clasificar la actividad clave. Y se actualiza el título de la columna también siguiente en la punto número 11. Vemos que el título de la columna, que era criterios ha pasado a ser criterios de progreso, perdón, ese es el título que se le ha dado a la columna, con filas separadas para definir los criterios de inicio, avanzado o completado. Esto permitirá que sea más fácil recorrer estos criterios también. Diapositiva siguiente, por favor. Aquí algunos puntos que habría que recordar dentro de este formulario, de esta tabla o de este marco de rendimiento. En realidad si el solicitante modifica la plantilla, el archivo dejará de ser importable y esto le obligará a rellenar toda la información de nuevo y volver a enviarla. Por tanto, se solicita que se lean atentamente las instrucciones. Hemos creado nuevas columnas y filas para que sea más fácil de recorrer. Cosas que no se deben hacer: romper la protección con contraseña,
o escribir y copiar y pegar la información en celdas que incluyan listas desplegables, fórmulas, etcétera. Todas estas informaciones están en la parte de las instrucciones y os iremos orientando si tenéis alguna necesidad específica. Diapositiva siguiente. También el marco de rendimiento tendrá una modalidad en línea. Seréis capaces de incluir toda esta información en línea con todos los indicadores, medidas de seguimiento, etcétera. Se harán cálculos en tiempo real de los porcentajes. También una clasificación automática de indicadores por enfermedad y módulo, desgloses mostrados en línea según los indicadores respectivos también. También hemos integrado comprobaciones de la calidad de datos en el sistema, con comprobaciones de sistemas de errores comunes, advertencias y advertencias críticas que alertan al usuario de posibles inconsistencias en los datos. Y la idea es evitar errores que bloqueen el envío del formulario. Y el último punto es que si deseáis trabajar en el Excel sobre el marco de rendimiento de forma offline o sin conexión, se podrá descargar un extracto del Excel y se podrá trabajar sin conexión sobre ello, pero hay que tener en cuenta que no habrá una función de importación para ese Excel. Como lo habéis mencionado, habrá más sesiones sobre los sistemas y procesos del marco de rendimiento en las siguientes sesiones informativas y, por supuesto, podremos ahondar o especificar algunas cuestiones más en detalle. Y esto es todo lo que quería compartir. A continuación vamos a pasar al presupuesto detallado y para ello contaremos con Georgi Kosturkov. Hola a todo el mundo, me llamo Georgi Kosturkov. Trabajo también en el equipo de finanzas del Fondo Mundial y vamos a hablar un poco del presupuesto detallado y los cambios principales. Como sabéis, el presupuesto detallado ha sido uno de los documentos esenciales que se han ido requiriendo en los distintos ciclos para las inversiones del Fondo Mundial y los presupuestos. Sabemos que eh, las funcionalidades que hemos vivido en el ciclo, en el séptimo ciclo de subvenciones, nos han permitido comprender un poquito mejor cuál era la propuesta que debíamos hacer para responder a las necesidades internas y externas. Por eso, vamos a introducir muy pocos cambios en este sentido en esa plantilla para la gestión de productos sanitarios. La idea es hacer que los procesos sean más eficientes y también esperamos que también requieran menos tiempo. Diapositiva siguiente, por favor. Una información importante es que el presupuesto detallado seguirá estando en un documento Excel, por tanto, todos los solicitantes y los RP que tengan alguna solicitud de financiamiento tendrán que rellenar ese formulario Excel. Como he mencionado anteriormente, la estructura general de de esa plantilla de presupuesto detallado no tiene muchos cambios, seguirán siendo 5 pestañas. Incluiremos información general sobre la subvención y la información clave que los RP deberán incluir serán también seguirá siendo el ciclo físico de esa subvención tal y como ha sido comunicado por el Fondo Mundial de manera central, también los costes o la recuperación de costes indirectos, así como la necesidad de tener también esa plantilla para la gestión de productos sanitarios o HPMT. La idea es intentar que todo se mantenga como en el ciclo de subvención 7, incluyendo algunos pequeños cambios. Esa pestaña de recuperación de costes indirectos seguirá siendo como estaba en el CS7 y la idea es aportar un cálculo estimado de la recuperación de costes indirectos en esa pestaña de ICR, por sus siglas en inglés. También toda la información relacionada con productos no sanitarios.
Utilizaremos tres categorías en el panorama de inversiones: costes de productos sanitarios y gestión de la cadena de suministro, costes relacionados con la gestión de compras y costes relacionados con las actividades del programa. Consideramos que esto permite tener una imagen rápida de las áreas de inversión a un nivel eh, general. En cuanto a las pestañas de resumen, seguirán siendo las mismas. Tenemos el resumen del presupuesto por módulos, agrupación de costes y ejecutor o implementador. En esta parte también bajaremos a un nivel más. Tendremos también un resumen detallado por intervención, otro por insumo de coste y otro por la fuente de los fondos. Dos de las pestañas más importantes en el presupuesto detallado seguirán siendo los productos, la pestaña de productos sanitarios y la de productos no sanitarios. Ambas pestañas seguirán siendo importantes. Como en el CS7, seguiremos teniendo algunas pestañas de supuestos o hipótesis que aparecerán estandarizadas con información que deberán aportarse en torno a los recursos humanos, los gastos relacionados con viajes. Y ahora en el CS8 vamos a introducir una nueva pestaña para hipótesis sobre productos sanitarios. Me gustaría subrayar que solo es para las carteras específicas. También habrá una hoja libre para otros supuestos o hipótesis, incluidos aquellos que están relacionados con diferentes modalidades de financiamiento, donde se pueden incluir otro tipo de informaciones que pudieran considerarse pertinentes. Diapositiva siguiente, por favor. Me gustaría presentar de forma muy resumida los cambios principales en el presupuesto detallado. Los hemos categorizado o clasificado en cuatro categorías. Tenemos la optimización de la pestaña de productos no sanitarios. En el CS7 o el ciclo de subvención, el séptimo ciclo de subvención, se ha eliminado la parte de coste unitario, unidad de medida y cantidad total para todas las columnas por año. Esas columnas, bueno, en nuestra experiencia hemos visto que la parte de presupuestaria se produce a diferentes niveles, y la parte de los presupuestos, muchas líneas de presupuestos contienen diferentes tipos de actividades. Entonces, el coste unitario y la unidad de medida, así como la cantidad, eran cifras artificiales para llegar a la cifra final que se necesitaba por año, y por eso no aportaban ningún valor añadido. Podían resultar algo confusas esas entradas, y por ello se han eliminado en adelante. Para el CS8, además de la parte de descripción, se introducirá una columna con el flujo de caja total en la moneda de pago y en la moneda de subvención. Consideramos que esto reducirá el tiempo necesario para la elaboración del presupuesto. El otro cambio que vamos a introducir es que estamos introduciendo algunos menús desplegables adicionales, especialmente para la demanda de calidad no financiada y para el Fondo para el Clima y la Salud, o en la parte de fuentes de financiación. Muchos de los solicitantes durante la solicitud de financiamiento tienen que someter sus propuestas, luego se lo revisa el RP, etcétera. Pero los RPs tendrán que incluir el presupuesto detallado, y les solicitamos que incluyan algunas actividades críticas dentro de la pestaña de productos no sanitarios, ya que esto ayudará y facilitará todas las actividades para ver si pudieran realizarse algunos ahorros o cómo se podría coordinar todo mejor dentro del ciclo de subvención. Como decía, esta pestaña de supuestos o hipótesis de productos sanitarios es una nueva pestaña que, bueno, podrá permitirnos incluir información sobre estos productos y vincular información
utilizando también las agrupaciones de costos de productos sanitarios 4 a 7. Otro de los cambios es que vamos a actualizar y estandarizar la parte de los datos de referencia, es decir, los módulos, intervenciones y entradas de costes estarán alineados con el último marco modular y las dimensiones de costes. Esto se incluye en las orientaciones del presupuesto actualizado. Todos los elementos se han actualizado y simplificado con el objetivo de facilitar una presupuestación más eficiente de las inversiones de subvenciones y reducir el tiempo total necesario para completar y realizar estos presupuestos. Y el último cambio que vamos a hacer es que vamos a retirar, eliminar algunas pestañas como la pestaña de desencadenantes financieros. Se trasladará esta a la versión en línea y los solicitantes o RPs deberán introducir los datos directamente en ese portal de asociados y en algunos casos también deberán aportar justificación, pero esto se hará en línea y no en el Excel. Creo que os estaréis preguntando cómo esta información se incluirá en el presupuesto detallado, porque el presupuesto detallado debe incluir todas las inversiones y esto se hará, os explicará más en detalle en la siguiente sesión que hará mi compañero. Con esto he terminado. Paso la palabra. Buenos días, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Soy Dardan y represento el equipo de especialistas de productos de salud. El principal cambio en este caso que se está anunciando aquí es que hemos migrado esto de la parte del Excel a la plataforma en línea. Y esto aporta muchos beneficios. Los cambios que podremos ver no se van a cubrir en esta sesión porque realmente es un diseño completamente nuevo de esta plantilla. Y bueno, veremos que hay un cambio en su presentación. Los principios seguirán siendo los mismos, pero vamos a tener una sesión específica para introducir o presentar cómo se debe recorrer esta nueva plantilla, lo que denominamos HPMT, la plantilla para la gestión de productos sanitarios. Hablaremos de los cambios principales que se están introduciendo y luego también explicaremos cuándo se necesita esa HPMT o plantilla para la gestión de productos sanitarios dentro de la preparación o solicitud de financiamiento o subvenciones. Como hemos sustituido la versión Excel, esa nueva plantilla HPMT estará en línea en el portal, en la página de asociados y será necesaria para, en algunos casos, la idea es que el objetivo es mejorar la experiencia de usuario porque esta nueva herramienta permite hacer ediciones más rápidas. Facilita la selección de productos y permita que dejemos un poco atrás ese archivo Excel que era bastante complejo y pesado. Nos parece que es mucho más fácil de usar esta nueva herramienta. También se ha simplificado el cálculo del presupuesto detallado. Permite que aumente la visibilidad y el control en el modo en el que se calculan las distintas líneas del presupuesto detallado. Esto permite que el RP pueda destinar el importe presupuestario necesario para cada grupo de productos. También vemos que esta nueva versión está integrada con los sistemas del Fondo Mundial. También esta plantilla para la gestión de productos sanitarios en línea utiliza la lista de productos más actualizada con precios de referencia y también tenemos un poco de todo ese catálogo de productos gracias a la integración de datos que se produce con el Data Hub de productos o el Hub de datos de productos. Y esto permite que cada vez que estemos utilizando esta herramienta en la plantilla HPMT, pues esta información automáticamente estará disponible. También hay una mejora de la visibilidad
para el Fondo Mundial y para los RPs durante todo el ciclo de vida de la subvención, y esto lo permite la integración con los sistemas del Fondo Mundial. Una de las grandes características que va a aportar mucho valor en el proceso es que se han realizado controles de calidad de datos de forma integrada. Aportará orientaciones a los usuarios sobre las distintas cuestiones que pudieran darse, sobre la información que falte, sobre cualquier problema que pueda surgir. Y también permitirá que los usuarios validar las entradas y aportar comentarios antes de la presentación, y garantizará también la calidad en general antes de enviar estas solicitudes. Pensamos que esto ayudará tanto a los receptores principales RPs como a todos los equipos para tener un proceso más sencillo de actualización y validación dentro de estas envíos de las solicitudes y las aprobaciones. Tendremos una sesión específica para presentar un poco esta plataforma también. En cuanto a los requisitos sobre cuándo se necesitará el HPMT, esta plantilla para la gestión de productos sanitarios, pues parece más sencillo de lo que pueda parecer. Hay dos tipos de solicitudes de financiamiento que los RPs podrían decidir seguir. Aquellas que están listas para la subvención, en este caso se podrá hacer de este modo, o también las solicitudes de financiamiento clásicas. La presentación de la plantilla HPMT es obligatoria para las que están listas para las subvenciones, las solicitudes de financiamiento listas para la subvención. En este caso, si se está presentando una financiación de solicitud de financiamiento clásica, los mecanismos de coordinación de país pueden decidir seleccionar algunos RPs para esta financiación clásica. En este sentido, el MCP puede decidir si la presenta o no, si presenta esta plantilla dentro de esta solicitud de financiamiento clásica. Es un proceso muy diferente. Y aunque a pesar de todo se les anima a que trabajen en esa plantilla para la gestión de productos sanitarios, HPMT, si prefieren no hacerlo todavía, aún así pueden presentar su solicitud de financiamiento sabiendo que posteriormente, durante la concesión de la subvención, tendrán que trabajar en esa plantilla HPMT. Por tanto, no es obligatorio si es una solicitud de financiamiento clásica, pero sí que deberán trabajar en ello en el futuro. Además, tendrán que indicar el presupuesto asignado que barajan para los productos sanitarios. Sin embargo, como la plantilla o la pestaña de HPMT aparece, pues habrá que disponer del presupuesto que se obtiene a través de ese HPMT. Si no se ha rellenado esa plantilla HPMT, pues no se podrá acceder haciendo clic a ese presupuesto detallado. Si se ha decidido no presentar esto, pues no se tendrá esa información. En ese caso, habrá que ir a una pestaña de productos no sanitarios donde se tendrá alguna información o algunos importes o cantidades. Por tanto, es necesario que utilizar en ese caso las herramientas habituales que se utilizan para hacer esos cálculos. Por tanto, se podrían utilizar esos supuestos o hipótesis para tener algunos importes en el presupuesto o esas agrupaciones de costes de 4 a 7. Pero al mismo tiempo indicamos que en el presupuesto detallado pues habrá que incluir algunas indicaciones
temporales. Además, será necesario ir a la plataforma y trabajar para completar todos los detalles de esa plantilla HPMT. Y sin embargo, para otras presentaciones, pues este proceso no será necesario porque irán a esta parte de presupuesto detallado y este presupuesto detallado podrá extraerse del HPMT que estará completamente alineado con el presupuesto detallado y su formato y así se podrá extraer esta información de la plantilla HPMT. Como sabéis, la plantilla para la gestión de productos sanitarios siempre están alineados con el presupuesto detallado en esta fase de presentación. Para los países específicos, hablaremos de ello posteriormente, pero es importante que durante la solicitud de financiamiento la plantilla HPMT no será exigida. Si alguien lo quiere hacer, es posible, pero para esos países foco o específicos será importante aportar algunos detalles, a pesar de todo, que aparecerán en el presupuesto detallado. En la parte de la pestaña de supuestos de productos sanitarios. Por supuesto, esto solo se reserva a los países específicos o foco. Lo importante es que en la solicitud de financiamiento para las solicitudes listas para la subvención, sí que será obligatorio el HPMT. Esto es lo que hay que retener. Y en las clásicas, un poco, si vamos a seguir la presentación clásica, se anima a que realmente se utilice el HPMT. Es un trabajo que pueden hacer el MCP y el RP en paralelo, pero será necesario que realmente lo vayan haciendo en el proceso también en las líneas de presupuesto o líneas presupuestarias que hemos mencionado y podrán seguir trabajando posteriormente en esa plantilla HPMT para hacer el proceso de obtención de la subvención. Voy a dejarlo aquí para no gastar más tiempo y devuelvo la palabra a David. Por supuesto, si tenéis alguna pregunta, será para mí un placer dar respuesta a ellas. Muchas gracias. Ahora vamos a ver las tablas de deficiencias programáticas y paso la palabra a Gira. ¿Podemos pasar a la diapositiva siguiente, por favor? Las tablas de deficiencias programáticas sirven como una herramienta analítica fundamental para identificar y evaluar las deficiencias de cobertura de los módulos prioritarios y respaldar el establecimiento de objetivos. Proporcionan una base empírica sólida para priorizar las inversiones y ayudan a articular los objetivos estratégicos de la solicitud de información al permitir cuantificar las deficiencias y ver un poco las realidades para permitir una priorización más transparente, así como establecer objetivos ambiciosos y creíbles también. Diapositiva siguiente, por favor. Los cambios importantes, es importante destacar que las tablas de eficiencias programáticas para el VIH y la tuberculosis solo son aquellas que han tenido cambios, porque para las deficiencias programáticas relacionadas con la malaria se debe utilizar la herramienta de análisis de deficiencias de RBM. Las tablas de VIH y tuberculosis han sido rediseñadas para reducir la lista de los módulos e indicadores prioritarios. También incluir algunas funcionalidades para una navegación más fácil y sencilla. Veremos un poco los cambios fundamentales en las diapositivas siguientes. Diapositiva siguiente, por favor. Para las tablas de deficiencias programáticas del VIH y la tuberculosis, comparten la misma estructura. Cada una incluye 5 pestañas
que van desde las orientaciones, la inclusión de datos, el análisis y las contribuciones. La primera pestaña es la parte de la portada y aporta instrucciones detalladas y una leyenda de colores que ayuda a los solicitantes a identificar errores y a subrayar deficiencias importantes en la entrada de datos. La pestaña, la sección A incluye la pestaña de introducción de datos 1. Esta pestaña incluye los numeradores de los indicadores de prioridad y los módulos, mientras que la pestaña 2 de la sección A incluye los denominadores y las estimaciones que se utilizan para calcular esos objetivos en el país y en los objetivos. Los demás dos pestañas son completamente automáticas. La sección B muestra las diferencias con respecto a los objetivos del país y mundiales, incluyendo los datos totales, por ejemplo, para la tuberculosis. Y la sección C incluye los objetivos del país y contribuciones según las fuentes, las contribuciones según las fuentes de financiación y la contribución general del Fondo Mundial durante el periodo de implementación siguiente. Uno de los cambios fundamentales que se han producido en este caso es que se incluyen instrucciones y orientaciones más completas para los usuarios. En la primera pestaña se ofrecen instrucciones para cada sección y recomendamos a los usuarios a que lean estas instrucciones antes de completar esa tabla de eficiencias programáticas. También incluye indicadores con orientaciones específicas para cada indicador elemental con el fin de ayudar a los solicitantes a aplicar los supuestos o hipótesis adecuados al asignar los objetivos a las diferentes fuentes de financiación. Además, también en esta sección se incluyen indicaciones, orientaciones claras para apoyar el uso eficaz de los datos disponibles sobre estimaciones del tamaño de la población o denominadores de indicadores que puedan permitir calcular las deficiencias o los objetivos de cobertura y también estimaciones adecuadas de esas deficiencias. Otra mejora que se ha producido es que la introducción de datos se va a producir de forma más clara. Los solicitantes, bueno, en estas distintas secciones, los solicitantes pueden incluir la parte de nominadores y denominadores. La selección de módulos prioritarios se puede hacer de acuerdo con las inversiones prioritarias en la solicitud de financiación. Una vez que se selecciona el módulo prioritario, los indicadores prioritarios correspondientes aparecerán automáticamente. Se solicita, por tanto, a los solicitantes a que escojan ese módulo prioritario y posteriormente aparecerán automáticamente. En esas tablas programáticas solo tendrán que elegir los módulos prioritarios porque los módulos prioritarios solo tienen un indicador. Para adaptar ese módulo, también se les pide a los solicitantes que tengan en cuenta los consejos de su equipo de país. Es importante saber que una vez que se han seleccionado esos módulos prioritarios en esas tablas programáticas o de deficiencias programáticas, estos aparecerán como automáticamente seleccionados en función de sus prioridades de inversión y teniendo en cuenta las orientaciones. Estos aparecerán en la lista desplegable en la columna. En la selección de los indicadores en esta sección A, pestaña 1, modificarán todos los distintos elementos en las secciones posteriores. También tenemos nuevas funcionalidades para incluir un poco toda una experiencia más fácil. Los colores indicarán errores. El color rojo indicará los errores que se puedan producir en rojo y naranja, y las fuentes azules también se mostrarán en la parte de color. También es importante que todos los recursos disponibles aparezcan en la tabla para que podrán utilizarse las leyendas de color. Las fuentes azules y negras indicarán cuando esos indicadores están cubiertos por los recursos disponibles y las deficiencias no serán consideradas críticas.
En cambio, el naranja y el rojo indicará que es importante priorizar esos módulos para las intervenciones que aparezcan. Diapositiva siguiente, por favor. Otra funcionalidad importante que se puede utilizar dentro de esta tabla de eficiencias programáticas es que se pueden filtrar los indicadores seleccionados para facilitar la consulta de su contenido personalizado en todas las secciones. Resulta más fácil recorrer todas estas columnas. Además, en la sección C, en amarillo, la contribución media del Fondo Mundial, cuando sea más importante, es decir, del 35% o superior, esto aparecerá subrayado en amarillo. De este modo, los solicitantes deberán completar la pestaña de deficiencias financieras detalladas por enfermedad para el módulo prioritario en esta tabla del panorama de financiamiento. Las instrucciones incluyen también más información detallada sobre cómo se calcula esta proporción con los datos aportados por los solicitantes. Diapositiva siguiente, por favor. Estas tablas son herramientas complementarias que de forma conjunta apoyan esta presentación. La idea es que se aporten las informaciones y los indicadores prioritarios. Para hacerlo, los solicitantes deben tener en cuenta no solo el panorama de financiamiento, pero también las deficiencias programáticas, con aspectos relacionados con los recursos humanos, los suministros, etcétera. Hay que documentar estas hipótesis junto con las ambiciones y los objetivos. Hay que rellenar estas deficiencias programáticas para tener de forma más clara las necesidades. Las deficiencias que aparecen en la sección B son importantes para esa solicitud priorizada por encima del monto asignado. Es importante identificar las prioridades y los indicadores clave. La sección C tiene que estar alineada con el marco de rendimiento. Todo lo que se incluye en el marco de rendimiento deberá aparecer de forma correspondiente en esa tabla de deficiencias programáticas. Esto permite tener una clara justificación de los objetivos nacionales y también de las contribuciones del Fondo Mundial, así como ver el alcance de los objetivos, la disponibilidad de fondos y las contribuciones compartidas según la fuente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Vemos que algunas ya han llegado. Vamos a intentar responder un poco a las que nos dé tiempo. Hemos visto que hay unas 3 o 4 preguntas que han sido planteadas y posteriormente haremos una segunda ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas generales que han ido surgiendo y hemos intentado dar respuestas, y para ello vamos a invitar a el siguiente ponente para que responda a estas preguntas que se han ido planteando. En este caso será Lindsay Smith. Muchas gracias. Hay algunas preguntas generales que se han ido planteando. Hemos intentado responderlas en esta diapositiva. Hemos querido responder de forma clara y esperamos que los intérpretes puedan traducirlas a español y a francés. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuándo estas herramientas para el CS8 estarán disponibles a nivel de país? La respuesta a esta pregunta es que el Fondo Mundial está actualizando los materiales para la solicitud del CS8 actualmente. Publicaremos los anexos en la página web del Fondo Mundial en la segunda mitad del mes de febrero. Estas plantillas están generadas de forma dentro del sistema para el marco de rendimiento, el presupuesto detallado y el PAR, la solicitud priorizada por encima del monto asignado. Estarán disponibles en el portal de asociados cuando realmente el MCP confirme
los detalles de las solicitudes de financiación o de financiamiento. Esperamos poder compartir todo esto en el mes de marzo. La segunda pregunta es, si un país tiene un surplus, un excedente de recursos financieros del CS7, se plantea que esto se deducirá del importe de la asignación que se pueda asignar a dicho país en el CS8. Esta es una pregunta importante. Hay que comprender que la asignación para cada ciclo de subvención solo puede utilizarse en el periodo de asignación específico, es decir, cualquier fondo que permanezca del ciclo de subvención 7, ya sea para la malaria, la tuberculosis o el VIH, si no se ha utilizado en el periodo eh, indicado, no se sumará a la asignación del CS8. Los fondos que queden del CS7 no podrán utilizarse en la asignación o el periodo de CS8. La última pregunta es sobre las carteras específicas o enfocadas. Voy a intentar responder a esto, pero como he dicho al principio, la diferencia, los requisitos diferentes para esas carteras específicas se detallará en una sesión informativa que tendremos durante el mes de marzo. De forma general, se requerirán menos detalles para esas carteras focus o enfocadas específicas dentro de los anexos. Muchas gracias por añadir un poco en cuanto a ese tercer punto. Todos estos materiales se incluirán en el marco modular y en la sesión que tendremos más adelante. En cuanto a los anexos específicos, bueno, hay algunas preguntas más y voy a invitar a Matt para que hable de esa tabla del panorama de financiamiento. Muchas gracias por las preguntas. Sobre la primera pregunta, si la tabla del panorama de financiamiento tiene que reflejar el NSP requerido, pues si hay alguna deficiencia o brecha, veremos la financiación general agregada, la suma de todo ello, si se solicita incluir los recursos previos, actuales y anticipados dentro de este plan estratégico. Hay una solicitud de incluir esta información para que tengamos un poco la impresión general de esa respuesta nacional. No queremos, bueno, es una información que el solicitante deberá rellenar al utilizar la herramienta, no se va a rellenar de forma automática. La segunda pregunta es un poquito similar. Preguntan si esa tabla del panorama de financiamiento o FLT incluirá los costes del Plan Estratégico Nacional o incluirá costes de ese plan ya incluido, ya realizado mediante costes. Utilizaremos esa información para tener un poco ese panorama general que estamos desarrollando. También cómo se define el RSSH dentro de la tabla del panorama de financiamiento, pues utilizaremos diferentes categorías que aparecen en el marco de los módulos. En cuanto al RSSH, intentaremos tener una mejor coherencia, una mayor coherencia entre el tipo de actividades que se van a financiar mediante nuestras subvenciones y esas actividades de RSSH que se financian a través de otras contribuciones. Utilizaremos el mismo marco en este caso. La pregunta que también se ha planteado es si tenemos que rellenar todo esto. Hay algunas opciones. Es interesante tener detalles del RSSH. Esperamos que algunas contribuciones también formen parte del debate sobre cofinanciación. Por supuesto, los solicitantes pueden rellenar todo lo que deseen, pero la idea es centrarnos un poco en aquellos casos en los que los SSRH o RSSH por sus siglas en inglés, es decir, los sistemas de salud resilientes y sostenibles sean pertinentes. La siguiente pregunta sobre el RP, si tiene que estar implicado. Bueno, es un documento que presenta el mecanismo de coordinación del país, el MCP, y la pregunta es si el RP tiene que estar implicado o no, pues hay una diversidad de RPs muy amplia en la cartera del Fondo Mundial. En los casos en los que los RPs puedan ser de ayuda para apoyar información
dentro de la respuesta del sistema de salud, etcétera, estaría muy bien que participaran. Por eso tenemos algunos lugares en algunas carteras donde los RPs incluyen ministros de salud, ministros de finanzas y que participen en el proceso puede resultar de gran ayuda. Por tanto, depende del contexto de cada país. La pregunta número 5, si hay una contribución programática, si el 35% es la contribución programática de la contribución presupuestaria por parte del Fondo Mundial. Bueno, cuando he hablado anteriormente un poco sobre la diferenciación, cuando vemos que hay una deficiencia financiera, después sí que vamos a desglosar esto en distintas partes. Tenemos que diferenciar cuánto debe cubrirse y en este caso, cuando hablamos del 35%, estaríamos hablando de la contribución programática para que aparece en la tabla de eficiencia programática de la cual ha hablado Gira. En cierto modo, el mejor modo de analizar todo esto es que tratamos de diferenciar y recabar información financiera que se centre en aquellos lugares en los que existe mayor, en los que dependen más del Fondo Mundial para esa contribución, es decir, ver dónde tenemos, donde hay más dependencia o donde confían más en estas necesidades del Fondo Mundial para cubrir esas deficiencias programáticas. La idea es llevar esa ayuda allí donde es más necesaria. Y también la pregunta número 6, ¿cómo se calcula con respecto a los indicadores del módulo? Voy a explicar un poquito esto, como, bueno, ya lo han comentado anteriormente, creo que no es necesario entrar en detalles, se verá más en detalle. Y luego los países que no respetan sus compromisos de cofinanciación. Bueno, tenemos muchos países en la cartera que realmente han asumido muchos costes y que consiguen buscar los compromisos de forma muy específica, los cumplen. Esto es una situación que vemos cada vez más. Esperamos que en el CS7, dado que es muy importante contar también con esa financiación interna o doméstica, pues todo ello con vistas a garantizar la sostenibilidad. Por supuesto, hay lugares donde vemos deficiencias en la realización de los objetivos y de los compromisos y estamos haciendo un seguimiento al respecto para trabajar también en cuanto a esos sistemas. Es importante ver cuando estos países no están cumpliendo sus compromisos conforme avanzamos para el CS8. Queremos seguir ahondando un poco en estas medidas para asegurar que realmente se cumplan los compromisos de cofinanciación. Muchas gracias, Matt. Vamos a pasar la diapositiva siguiente. Ahora tenemos algunas preguntas y respuestas sobre el marco de rendimiento. Muchas gracias. Voy a empezar con la primera pregunta. Para el objetivo, el establecimiento de objetivos en el marco de rendimiento, necesitamos centrarnos específicamente en los objetivos asociados con el Fondo Mundial o la inversión del Fondo Mundial o los objetivos a nivel de país también se consideran. En la mayor parte de los casos, el marco de rendimiento incluye los objetivos del programa nacional apoyados también con las inversiones, la financiación disponible, incluida la del Fondo Mundial. Para algunos proyectos específicos también podemos ofrecer objetivos subnacionales específicos con indicadores que podrían permitirse también. En la pregunta número 2, la definición de los numeradores y denominadores es necesaria, puesto que en ocasiones la definición depende de los datos disponibles o el sistema disponible de cada país. En el marco de rendimiento, el tipo de datos, ya sean numeradores, denominadores o porcentajes, es algo que está predefinido. El Fondo Mundial aporta su ayuda para establecer estos datos y reforzar los sistemas de información. Cualquier escenario de país específico puede ser analizado con el equipo de país específico también. La siguiente pregunta es sobre a qué nos referimos con el cálculo en tiempo real en el marco de rendimiento online. Cualquier cambio en los intervalos o en la frecuencia de información que se incluye en el portal.
El cálculo en tiempo real significa que el numerador y el denominador se introducen en el formulario y los porcentajes y objetivos anuales se calcularán de forma automática, eliminando la necesidad de hacer introducciones de datos manuales. Y la pregunta 3, disculpad, es la última pregunta. En el último marco de rendimiento, cada vez que se hacía clic en la pestaña de desagregación o desglose, hacía que la herramienta fuera más lenta. Cambiar de ordenador no resolvió el problema, por tanto, espero que las fórmulas sean un poquito más ligeras. En el Excel, como he mencionado antes, cuando hablamos de los desgloses, la idea es recoger el impacto, los resultados y las pestañas de cobertura de forma separada, lo que ha hecho que la navegación también en esas pestañas mediante hipervínculos sea un proceso mucho más rápido. Muchas gracias. Creo que estas son todas las preguntas que se me han planteado. Muchas gracias, Sofía. Y ahora vamos a pasar a Georgie, que va a hablar sobre el presupuesto detallado y tener algunas preguntas sobre este tema de forma más específica. Muchas gracias. Algunas preguntas sobre el presupuesto detallado. La primera pregunta es muy importante, si o cuándo deberíamos esperar actualizaciones en cuanto a las orientaciones del Fondo Mundial para el presupuesto de subvenciones. Bueno, estamos revisando estas orientaciones de presupuestos en los últimos meses y una vez que esté terminada esta revisión, como siempre, se publicarán esas orientaciones de presupuestos en la página web del Fondo Mundial. Estamos trabajando contra reloj y el objetivo es que todos estos documentos de apoyo estén disponibles en el momento en el que los países reciban sus cartas de asignación y puedan empezar a trabajar en el presupuesto detallado. La segunda pregunta es cómo se va a vincular los supuestos o hipótesis a las líneas de presupuesto detallado si no hay costes unitarios, porque cada línea presupuestaria ha sido dividiéndose en distintos supuestos o hipótesis. Los importes anuales de las pestañas de hipótesis o supuestos están relacionadas con cada una de las líneas presupuestarias y tendrán que ser manualmente vinculados al año relevante en la pestaña de no sanitarios, productos no sanitarios. Esto permitirá tener un enfoque más flexible y vincular importes de diferentes supuestos o hipótesis dentro de la misma línea presupuestaria. La tercera pregunta es si ya no tenemos la pestaña de supuestos o podemos utilizar la pestaña de otros en la de supuestos o si tenemos que utilizar la hoja libre. Efectivamente, en la pestaña de otros supuestos, otras hipótesis estará también en el Excel y estará disponible para objetivos de presupuestos. La pregunta número 4, los costes unitarios, la unidad de medida, la cantidad total se está eliminando únicamente de la pestaña de productos no sanitarios. Efectivamente, la respuesta es sí, ya que seguirán incluyéndose en la parte de pestañas de hipótesis o supuestos. La idea es que los RPs también faciliten la inclusión de la información en estas pestañas. ¿Hay alguna pregunta más para el presupuesto detallado? Sí, efectivamente, hay una más en la diapositiva siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la información que se introduce en las demandas de calidad sin financiar de los presupuestos detallados frente a las demandas de asignación priorizadas por encima del monto asignado? Para presupuestos de financiación, en la fase de elaboración de la subvención, los RPs deberán incluir únicamente las actividades de calidad no sujetas a la financiación que sean relevantes en este caso. La inclusión no es obligatoria, pero se anima a que así sea y lo importante es que los RPs también estén en contacto con el equipo de país y puedan decidir cuáles son de las actividades críticas que podrían incluirse en este caso para que se pongan en marcha y que deberían incluirse también en el presupuesto detallado.
Si me permitís un último comentario con respecto a la primera pregunta, además de las orientaciones para la parte de presupuestación de subvenciones, también vamos a incluir instrucciones para rellenar el presupuesto detallado que cubrirán la mayor parte de las preguntas que quizás no seamos capaces de cubrir durante estas sesiones. Estas instrucciones también incluyen orientaciones detalladas de todas las pestañas y ejemplos que consideramos que serán muy útiles para ayudar a los RPs cuando empiecen a hacer esos presupuestos detallados. Muchas gracias. Muchas gracias, Yorkie. Y vamos a seguir con la última parte. Y pasamos la palabra a Dardan. Bueno, estas son las preguntas, son un poquito similares entre sí. Entonces voy a dar un poco el contexto porque estaba explicando las ventajas y algunas, he tenido algunos problemas de conectividad de Internet. Bueno, algunas de estas cuestiones implican que, bueno, tenemos otros expertos dentro del Fondo Mundial que también han trabajado en otras herramientas similares. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer demos, versiones demo, que iremos recopilando y trabajando con RPs. Empezaremos la semana que viene y también recopilaremos distintas herramientas o propuestas que nos ayuden a mejorar esta herramienta. También en términos de conectividad de Internet, la idea es que queremos hacer que sea una herramienta lo más ligera posible, que incluya los aspectos pertinentes para problemas de conectividad de Internet. Como decíamos, si hay algún problema de conexión, esa información no se perdería. El trabajo que ya se ha hecho en el formulario Excel también permanecerá ahí, podrá volver a trabajarse en ello en la plataforma posteriormente. Por otro lado, la pregunta 10 se pregunta si hay alguna oportunidad para que la plantilla HPMT tenga algunos detalles, un desglose. Creo que esto ya he respondido. No vais a trabajar de forma paralela con dos tablas Excel. Este formulario estará en línea y luego el presupuesto detallado estará en Excel. Entonces, creo que las perturbaciones entre ambos al mismo tiempo se han reducido muchísimo, porque ahora estarían en online, en la web. En cuanto a otra pregunta que preguntaba si se incluían los costes PSM, pues vamos a plantear una hoja separada para esos costes, ese tipo de costes. Y la idea es intentar reflejarlo y ver cómo se puede calcular. Y estos detalles se compartirán con vosotros y vosotras cuando tengamos una sesión separada y aparte sobre todos estos pasos de la plantilla para la gestión de productos sanitarios o HPMT. Los RPs recibirán acceso a esa plantilla HPMT cuando esté disponible y así seguiremos todos los pasos que se siguen normalmente para otras plantillas en las que los RPs tienen que rellenar información. Y una vez que esto pueda hacerse, pues realmente se ofrecerán informaciones sobre cómo hacerlo. En el presupuesto detallado, cómo se incluye esta información. Si se hace se produce un extracto del Excel, esa información del Excel se copia, se descarga y ese es el modo en el que se estaba operando realmente en la plantilla actual de HPMT. Se extraía, se descargaba de la plataforma y teníamos un extracto del
de esta plantilla que luego se cargaba. El principio no ha cambiado mucho. Creo que esto recoge un poco todas las preguntas. Ya sabéis dónde contactar con nosotros y nosotras. Si tenéis más preguntas, no dudéis en hacerlo. Y le devuelvo la palabra a David. Gracias, Dardan. Vamos a explicar que aquí tenemos ahora las preguntas sobre las tablas de eficiencias programáticas. Recordamos que estas diapositivas o estas presentaciones estarán disponibles en la página web del Fondo Mundial, en la parte de las sesiones informativas, donde también tendréis las grabaciones de estas sesiones y de las otras sesiones anteriores. Y con esto vamos a darle la palabra a Gira para la siguiente parte. Muchas gracias, David. Antes de empezar estas preguntas, me gustaría completar un poco la respuesta de Matthew en cuanto a una pregunta sobre cómo la contribución del 35% del Fondo Mundial se calcula. Y esto se basa en los supuestos o hipótesis que los solicitantes incluirán en las tablas programáticas, que incluyen elementos programáticos para alcanzar esos objetivos. Ese 35% se calcula según los indicadores por prioridad. La buena noticia es que los solicitantes no tendrán que calcular esto. Esta tabla programática o de eficiencias programáticas lo hará de forma automática. Por tanto, queremos especificar también que habrá un módulo con más información detallada sobre estas tablas de eficiencias programáticas. La primera pregunta sobre la tabla de eficiencias programáticas de la malaria, que no está disponible, efectivamente ese enlace estará disponible muy pronto en la página web del Fondo Mundial. La segunda pregunta es saber si tendremos esas tablas de eficiencias programáticas online, como ocurre con el marco de rendimiento. Las tablas de diferencias programáticas seguirán siendo un archivo Excel que podrá descargarse de la página web. No se hará online, se puede descargar de la página web del Fondo Mundial. La tercera pregunta es sobre las tablas de eficiencias programáticas, si se requerirán para lo que denominamos los RSSH. Y por supuesto es algo que efectivamente se hará así para esos sistemas de salud resilientes y sostenibles. Y luego la última pregunta, si las orientaciones han empezado ya con respecto a informar sobre los objetivos de esas tablas de eficiencias programáticas y luego posteriormente el marco de rendimiento. ¿Serán los mismos esas orientaciones? Sí, serán las mismas. Sin embargo, habrá una serie de pequeños indicadores, de una lista de indicadores del marco modular del Fondo Mundial que se priorizarán con vistas a hacer a rellenar esas tablas de deficiencias programáticas. No todos los indicadores del marco de rendimiento deberán rellenarse en la parte de deficiencias programáticas. No sé si esto aclara un poquito la pregunta, pero por supuesto tendremos más ocasiones de hacer aclaraciones adicionales. Muchas gracias, Gira. Ya estamos llegando al final de la sesión. Me gustaría invitaros a algunas preguntas finales antes de pasar a los comentarios de cierre. Invito de nuevo a Lindsay. Bueno, algunas preguntas generales que han surgido. Hemos tenido algunas preguntas relacionadas con el archivo de colaboración Excel, si está disponible para los MCPs. Y bueno, como hemos visto en sesiones anteriores, tendremos esas carteras de distintos elementos. Será el mecanismo de coordinación del país, de país que podrá elegir si debe seguir utilizando el sistema más clásico. Si realmente considera que es importante, podrá pedir al RP que rellene esos documentos. Esto se preparará por parte del RP y posteriormente se presentarán al MCP para su revisión. Posteriormente se revisarán en ese documento Excel y pueden aceptar
aceptarlos o no, o hacer cambios a este archivo. Y luego será el MCP quien tendrá que definir el documento final que se presentará a la solicitud de financiamiento para el Fondo Mundial. En la parte de elaboración de la subvención, el RP puede desarrollar el marco de rendimiento que posteriormente será revisado por el Mecanismo de Coordinación de País o MCP. La segunda pregunta es si todos estos formularios se rellenarán en línea y si es posible hacer correcciones posteriores. El MCP, perdón, como he mencionado, puede elegir si utiliza el método de presentación de las solicitudes de financiación clásicas o el de las subvenciones listas para la subvención, solicitudes listas para la subvención. Depende del nivel o de la propuesta elegida. Si el Mecanismo de Coordinación de País elige la presentación de solicitudes de financiación clásicas, entonces sí que se podrá hacer tanto el marco de rendimiento como el presupuesto detallado en Excel y offline. En el caso contrario, se hará online. ¿Qué documento deberá rellenarse en primer lugar? Pues en primer lugar tenemos que decir que la tabla de eficiencias programáticas y la tabla del panorama de financiamiento se rellenan en primer lugar o incluso idealmente al mismo tiempo. Por otra parte, son documentos que documentan cómo se pretende invertir esa asignación del Fondo Mundial. Por tanto, deberán rellenarse esos documentos. Luego, el marco de rendimiento y el presupuesto detallado es lo que debería rellenarse posteriormente. Y por último, el PAR o la solicitud priorizada eh, por encima del monto asignado sería el documento que debería hacerse posteriormente en último lugar. Dependerá de los solicitantes ver un poco hasta dónde quieren que llegue la asignación y hasta cuál sería el importe. Quería concluir diciendo que es muy posible que este sea el orden más adecuado, pero en ocasiones necesitamos volver atrás, revisar documentos que ya hemos elaborado, hacer cambios. En ocasiones puede que sea necesario hacer una actualización de la tabla de eficiencias programáticas o del panorama de financiamiento para rellenar algunas deficiencias identificadas. Es un proceso que va a tener varios vaivenes y estas son un poco las recomendaciones que puedo hacer sobre cómo proceder a rellenar los documentos y en qué orden. Muchas gracias, Lindsay. Y ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio. Muchas gracias por haber participado en esta sesión de información. Estamos a mitad de camino en cuanto a nuestras sesiones de información. Queríamos recordar que podéis ir a la página web del Fondo Mundial en la parte de sesiones informativas donde tendréis los recursos y podréis ver las grabaciones de sesiones que se han producido anteriormente. Estarán las presentaciones, las grabaciones de estas sesiones que estarán disponibles y también habrá diferentes sesiones en el futuro. Yo os animo también a participar en ellas. Habrá una sesión sobre sostenibilidad, transición y cofinanciación y optimización de recursos. También trataremos de cubrir algunos aspectos concretos sobre las carteras específicas. También habrá sesiones de información y seminarios web sobre detalles más específicos de estos anexos y también todas las orientaciones y anexos estarán listos a finales del mes de febrero y podremos compartirlos con vosotros muy pronto. Dicho esto, muchas gracias por participar en la sesión de hoy. Estamos a vuestra disposición para ayudaros en todo este proceso y, bueno, cuidaos mucho y hasta la próxima. Muchas gracias.